La reciente filtración de documentos secretos en la Santa Sede revela la existencia de una profunda división en los más altos niveles de la conducción vaticana. Prendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. La historia tiene todo para convertirse en un bestseller, de esos que agotan ediciones y llegan a Hollywood. Traición en el palacio. Soldados de Dios que pelean con las armas del demonio. Un banco que hace negocios turbios en nombre de los poderes celestiales. Un mayordomo ladrón y un papa anciano y distraído. Solo que en esta historia nada es ficción. Cada palabra se corresponde con el presente del Vaticano, el estado más pequeño del mundo y uno de los más influyentes. Allí, en esa ciudad-estado de 44 hectáreas, gobernada por una monarquía absoluta, se libra hoy una lucha de poderes sin tregua. Nunca antes tan explícita, nunca antes tan pública. Así lo refleja incluso en su particular estilo l'Osservatore Romano, el periódico religioso que se edita desde 1860, que habla de amargura y pesar por lo acontecido, que se califica como una situación francamente difícil. Si sono moltiplicate tuttavia ilazioni, amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde a la realtà. Claro que siempre hubo intrigas y disputas en la historia de la Santa Sede. Y la diferencia, detallan los analistas de la política religiosa, es que ahora el escándalo desbordó los cerrados salones vaticanos con filtraciones de cartas secretas robadas del mismísimo departamento papal. El comienzo del escándalo es hoy casi anecdótico. Paolo Gabriele, el mayordomo de Benedicto XVI, fue arrestado el 25 de mayo pasado por filtrar documentación privada para una investigación periodística. La lectura pública de esos textos secretos reveló traiciones, conspiraciones y mentiras de la propia curia y mostró cómo, en pos de la unidad, el Papa aceptó cuestiones alejadas de la fe y la piedad que profesa. Cuando los documentos tomaron estado público, la Santa Sede removió de su cargo al presidente del Banco Vaticano, Ettore Tedeschi. Los escritos que el Papa guardaba bajo 7 llaves mostraban una red de corrupción vinculada a las licitaciones con contratistas italianos a precios inflados. La investigación busca a los llamados cuervos vaticanos que ayudaron al mayordomo a filtrar los documentos publicados por el libro Sua Santità, del periodista Gianluigi Nuzzi. Questo dato è un fatto di cronaca, cioè abbiamo un gruppo di persone. Io ne posso contare più di una decina, sicuramente, che hanno deciso di rendere note delle cose. Quando hanno fatto nei mesi questo tipo di scelta, penso, ritengo e credo che fossero perfettamente consapevoli di quello che sarebbe accaduto. Io non c'è una parola contro questo Santo Padre. Poi certo, magari, permettetemi la malizia, magari c'è qualcuno che può dire che si vuole attaccare il Papa. Da esterno mi sembra che sia un po' troppo comodo, insomma. Ecco. Para el influyente diario La República, la importancia de los documentos revelados muestra que el mayordomo no actuó solo, que el robo y su difusión fueron impulsados por quienes buscan ganar espacios en la pirámide de poder de la Santa Sede, rodeando a un Papa cada vez más ausente. Quienes conocen la entretela vaticana aseguran que Benedicto XVI, elegido a los 78 años, sin la experiencia de palacio de Pío XII o Pablo VI, siempre supo que iba a ser un papa de transición. El ex subdirector del Osservatore Romano, Gianfranco Swiderowski, abona este camino y define a Ratzinger
como un papa que llegó tarde, sin edad para liderar una reforma y sin apoyo de la curia, que nunca le perdonó que nombrara al salesiano Tarcisio Bertone como secretario de Estado. Con esta designación, la curia tuvo su primera división importante. Por un lado, la vieja guardia capitaneada por el italiano Angelo Sodano, secretario de Estado durante el anterior papado y nuncio apostólico en Chile, en plena dictadura de Augusto Pinochet, con quien trabó una fuerte amistad. Por el otro, Bertone, rodeado de salesianos de su total confianza, casi en retirada, y a quien sus adversarios señalan como principal responsable de las filtraciones. Capisco, a me risulta, e credo fondatamente, sono però prima di tutto adesso vedere più approfonditamente il quadro che risulta dagli interrogatori o da altre eventuali indagini, in modo tale da avere una visione più completa, più chiara di fatti e di responsabilità. Poi approfondire anche con i competenti dal punto di vista giuridico le dimensioni di queste responsabilità che si possano configurare o meno anche in rapporto ad altre persone o ad altre iniziative, al di là della situazione di Paolo Gabriele, e quindi vedere se interpellare la giustizia italiana tramite le vie normali delle rogatorie o di altri, tramite i rapporti corretti che si possono avere, se c'è da attendersi una collaborazione da parte della giustizia italiana per indagine o per intervento. Pero estas luchas palaciegas, que para algunos no se veían desde el Renacimiento, buscan objetivos menos transparentes pero más importantes que una silla en el gabinete vaticano. El motivo sustancial, advierten los especialistas vaticanos, no es otro que la sucesión misma del sumo pontífice. Luego de dos papas extranjeros, el polaco Wojtyła y el alemán Ratzinger, los italianos quieren coronar a uno de los suyos y cuentan con el poder suficiente para lograrlo. Tienen 30 cardenales electores, una cuota desproporcionada en el colegio cardinalicio, ya que correspondería a un país con 300 millones de católicos, cuando en realidad Italia tiene unos 50. Para otros, la trama de los Vatilix evidencia la ruptura del pacto conservador que en 2005 llevó a Benedicto XVI al papado. El pacto sumaba movimientos poderosos como el ultraconservador Opus Dei, Comunión y Liberación y la Legión de Cristo. El acuerdo se fracturó entre 2009 y 2010, cuando se conocieron casos de abuso sexual a menores por parte de altos jerarcas de la Iglesia, como el mexicano Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, quien primero fue amparado por el Papa y luego entregado a la justicia. Este núcleo ortodoxo piensa que si no se retoma la suma del poder, perderá terreno en su cruzada contra la crisis de las vocaciones y la merma de fieles, los avances científicos y la conquista de progresistas derechos sociales. El grupo encabezado por Bertone representa un conservadurismo moderado, más teológico y doctrinal, pero pierde terreno, y allí van los dardos ultramontanos del Opus Dei. Por estos entretelones, Ratzinger, un profesor alemán riguroso, pero carente de la diplomacia y el carisma de Juan Pablo II, es visto hoy como un papa que reina, pero no gobierna. Un pontífice débil y frágil, incapaz de controlar su corte, como lo definió sin vueltas el vaticanista italiano Marco Politi. Hace días, en una de sus pocas referencias públicas sobre el escándalo, Benedicto utilizó una metáfora bíblica. Tenemos la sensación, dijo, que por algunas fisuras en el templo de Dios ha entrado el humo de Satanás. Millones de fieles esperan aún que el Papa señale a quienes alimentan ese humo, que hoy tiñe las históricas paredes vaticanas y oscurece la verdad.
Bueno, no es nuevo esto de la vinculación del Vaticano con negocios financieros, con bancos, que ni siquiera el lenguaje eclesiástico parece que en esta oportunidad logra disimular, ¿no? Exacto. Cuando se nombraba en el informe el libro ese, Su Santidad, de Gianluigi Nuzzi, justamente es el mismo autor de otro libro que se llama Vaticano, Sociedad Anónima, donde se descubría, a partir del estudio de documentos del Vaticano, la vinculación del dinero negro de este banco, en realidad es el Instituto de Obras Religiosas, ¿no? que es conocido como el Banco del Vaticano o el Banco de Dios, pero cómo se reciclaba dinero negro, cómo se creaban fundaciones fantasmas, incluso vínculos con la mafia, o con se destapó el caso de la democracia cristiana con Giulio Andreotti, ¿no? En aquel momento. Y ahora parece que reverdece, y no se sabe muy bien a quién apunta todo esto. Todavía me parece que faltan varios capítulos para descubrir cuál es o quiénes son las víctimas en este caso. Vamos a Félix a ver si tenemos mensajes. Exactamente, tenemos muchos mensajes. María Elsa de San Vicente dice: excelente el programa sobre Cristina Fernández de Kirchner en la ONU. Dice que países de la región como Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia están demostrando al mundo que cambia el concepto que se entiende por subdesarrollo. Felicitaciones por el programa. Romy y Gabriel de Neuquén dice que están en familia mirándonos desde Neuquén y que afuera está nevando tremendamente, mucho frío en Neuquén. Saludos a todos, y dice: feliz día a todos los papás de Visión 7 Internacional. Muchísimo, por mañana, claro está. Bueno, muchos mensajes. 0800-444-1777, 4535-0709. Vamos con más datos de la incógnita, rapidito. Aquí está. Nuestro personaje comenzó a estudiar piano antes de ir a la escuela. A los 13 años ya era el mejor alumno del Conservatorio Municipal, donde tocaba obras de Beethoven, Chopin y Ravel. ¿De quién estamos hablando? 0800-444-1777, 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Nos vamos con este tema. La encrucijada de Brasil, la más grande nación americana, se debate entre fortalecer las políticas de preservación de sus recursos naturales o habilitar políticas de desarrollo que podrían ponerlos en riesgo. Se lo contamos luego de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional.